Muy buenos días, mis amigos. Aquí estoy con ustedes todos los sábados, en Sábados con Ava, para hablar de temas metafísicos, ¿verdad? Que son de un interés con una profundidad, vamos a decir, aunque tenemos poco tiempo, pero tratamos de darles la máxima información posible en este corto tiempo, ¿verdad? Soy Juan Baldomero Luna Vázquez para servirles. Estoy a su disposición en el 81 14 27 97 para cualquier aclaración, duda o participación, ¿por qué no?, de este programa, ¿verdad? Podemos recibir invitados o personas que les guste hablar de estos temas, ¿verdad? Para pues que haya vamos a decir, un diálogo, que no esté nomás aquí hablando, ¿verdad?, en un monólogo. Entonces, los invitamos a las personas que se interesen hablar de estos temas, pues comuníquense al 81 14 27 97 para hacer una cita y, ¿por qué no?, venir aquí a hablar de estos temas tan importantes que, aunque son muy antiguos, ¿verdad?, son muy actuales. Ahora, este sábado, ¿verdad?, el Sábado con Ava, vengo a hablarles de algo muy importante, que es el karma. El karma, una palabra que muchas veces al oírla pues nos causa o nos motiva un cierto temor, ¿verdad? Un recelo. ¿Qué es eso, verdad? ¿Para qué sirve o qué es lo que hace la famosa karma? Bien, pues no es más que lo que es la ley de compensación o la ley de causa y efecto, o también la ley de equilibrio, ¿verdad? Como aparece en la foto a mis espaldas, ¿verdad? Es un equilibrio perfecto. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y esto de dónde viene esto? Dice, bien, pues la palabra karma, ¿verdad?, viene de lo que es la India, y significa precisamente la ley de compensación o la ley de equilibrio o la ley de causa y efecto. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo llegó a nosotros? Bien, pues llegó a través de lo que es la Biblia. En la Biblia, pues Moisés habla ya de lo que es la ley del karma. Ahí le llaman la ley de Talión. ¿Cuál es la ley de Talión? Bueno, pues es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida, ¿verdad? O sea, me está hablando de un equilibrio perfecto, ¿verdad? Entonces, para nosotros los metafísicos, pues es la ley de causa y efecto, ¿verdad? ¿Quién es la causa? Pues la causa somos nosotros y el efecto es lo que vemos afuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues el karma, vamos a decir que sería una especie de, vamos a decir, de debe y haber. Si hablamos en términos contables, ¿verdad?, debes, pues tienes que pagar, y haber, pues te van a pagar, ¿verdad? El hombre y la mujer pues encarnan precisamente para desarrollar una vida, ¿verdad? Pero esa vida tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, el karma es lo que equilibra esos dos, vamos a decir, la causa y el efecto, ¿verdad? Equilibrándolos para que se mantenga siempre en perfecto equilibrio toda la creación. Bien, entonces, ¿en qué se basa, vamos a decir, los metafísicos y las personas comunes para decir que el karma es un equilibrio? Muy bien. En pláticas anteriores ya hablamos de que Papá Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en una disyuntiva, ¿verdad? Los pone frente al bien y al mal, vamos a decir, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué nos pone en una dualidad? Pues precisamente para poder practicar, ¿verdad?, sin riesgo alguno, los poderes con que cada hombre y mujer están revestidos por mi Padre Dios, ¿verdad? Entonces, tú tienes esa capacidad o ese libre albedrío de decidir si haces el bien o si haces el mal.
¿verdad? Lo único que hay que cuidar, pues, es el resultado, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto, que nos pone en una dualidad, ¿verdad? Para poder decidir y aplicar nuestra libertad. Precisamente, qué mejor prueba de amor de mi Padre Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos da esa libertad de decidir, ¿verdad? Sobre la creación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos calificar, ¿verdad? Si hay oscuridad, pues tiene que haber luz. Si hay un día, hay noche. Si es hombre, mujer, ¿verdad? Si es algo, vamos a decir, que digas tú, pues es medio oscuro o medio claro. Entonces, ahí estamos nosotros ya dándonos cuenta y calificando, ¿verdad? Esos dos polos, ¿verdad? Entonces también podemos decir, haces bien, pues un resultado es bueno, haces mal y el resultado es malo, ¿verdad? Entonces el karma no es más que eso, ¿verdad? Es la ley de compensación, la ley de equilibrio que va a equilibrar esos dos polos, ¿verdad? O la ley de causa y efecto. Muy bien. Dice, ¿cuál es el aprendizaje que nos da esta ley? Bien, ¿para qué Papá Dios nos pone esa ley? Pues precisamente es para darnos cuenta, ¿verdad? Como le decía ahorita, de cómo estamos actuando en la vida. Si yo estoy actuando negativamente, pues el resultado va a ser de sufrimiento, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta de que me están pasando cosas, ¿verdad?, que tengo que enfrentar con un sufrimiento. Y si vuelve otra vez a aparecer lo mismo, vuelvo a sufrir. Y así voy a estar hasta que me dé cuenta de que estoy haciendo mal. Y entonces rectifico, ¿verdad? Y entonces el resultado va a ser bueno. O sea, va a ser un placer, va a ser una satisfacción. Entonces, eso es el aprendizaje que nos da esta ley, ¿verdad? Darnos cuenta de que si estamos actuando mal, pues estamos teniendo un sufrimiento. Que si estamos actuando bien, vamos a obtener un placer. Entonces, ese es el aprendizaje que nos da esta ley. Ahora, esto cubre solo una encarnación. O sea, que en una encarnación podemos disolver el karma. No. Muchas veces, mis hermanos y mis amigos, ¿verdad? Dios nos da, ¿cómo te diré? Oportunidades infinitas de poder disolver esos karmas que hemos generado a través de nuestra actuación, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser en una sola encarnación, sino que puede tener encarnaciones y encarnaciones las que necesite el ser humano para poder disolver ese karma. ¿Y cómo lo va a disolver, verdad? Lo va a disolver, como decía ahorita, dándose cuenta a través de, si es un sufrimiento, pues como quien dice, vamos a analizar y a rectificar. Y si es un placer, pues entonces vamos bien, seguimos actuando de esa manera para tener siempre lo positivo y no tener que pagar posteriormente, ¿verdad? Dice, entonces no existe ni el cielo ni el infierno, solo es la aplicación de la ley. Bueno, realmente, como les explicaba también en sábados pasados, ¿verdad? Dios es amor, y si nosotros preguntamos al ser humano, a hombres y mujeres, le preguntamos qué es Dios, pues todos nos van a dar una respuesta de que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, pues no es un Dios que, no sé, que esté cuidándote para ver si cometiste un error, para meterte a un infierno, ¿verdad? O que si cometiste algo, un acierto, te va a dar un cielo. No, realmente es un Dios que es el amor puro, y entonces no castiga a nadie, no tiene un lugar así especial para los que se portan bien, vamos a decir, y un lugar de castigo para los que se portan mal. No, Él simplemente es amor. Entonces no existe eso. Lo que sí existe, ¿verdad, mis hermanos y mis televidentes? Existe esa ley de
compensación o esa ley de rectificación que va a enfrentar al propio ser humano, ¿verdad? A sus errores, y va a hacer que ese ser humano rectifique, ¿verdad? La única manera de disolver karma es que el mismo ser que generó ese karma, el mismo ser rectifique y lo disuelva. No podemos nosotros decir, quiero que mi hijo no esté sufriendo, mejor que sufro yo por él. No, el karma es individual, es particular. Entonces no podemos tomar karmas de otros y pagar nosotros, sino que tiene que ser la propia persona la que tiene que pagar esa, vamos a decir, esa falta, ¿verdad? Dice, ¿qué clases de relaciones karmáticas en la actualidad? Bueno, pues traigo unos apuntes, ¿verdad?, que se proporcionan en lo que es la clase de numerología. Dice, posición karmática del hombre y de la mujer en este mundo, hablando, vamos a decir, de actualidad. Dice, primero, traumática. En este caso, tanto el hombre como la mujer tienen un miedo, terror a la vida, pues en sus vidas pasadas fueron sometidos a mucho dolor físico y el trauma por defender determinadas creencias religiosas. Quiere hallar formas de escapar de este cuerpo, pues consideran peligroso vivir dentro de él. Evitan el trato con los demás seres humanos y tienen cierta hostilidad hacia ellos, pues sienten el mundo como inseguro y agresivo. Tienen un cuerpo débil, enfermizo y deforme. Ese es un karma, ¿verdad?, que viene arrastrando a las personas que tuvieron traumas muy fuertes en su vida anterior a esta. Ahora, segundo, hambriento. Son hombres y mujeres que han pasado sus múltiples vidas pasadas en las que no tenían lo suficiente para vivir, pues vivieron épocas de hambre y murieron de inanición, o por decidir quién debía de comer y quién no. Estos seres siempre tendrán una sensación de no estar llenos y de no estar satisfechos, tanto de alimento como de todas las demás cosas necesarias para vivir bien. Se imaginan que se les acaba todo lo que tienen y morirían de hambre o de necesidades. Dan la impresión de no poder hacer nada por ellos mismos y que otros tienen que resolverles sus problemas. Son personas con gordura, diabetes, hipertensión, ansiedad e inseguridad. Entonces, esas personas, como dice aquí, ¿verdad?, murieron tal vez en una hambruna, murieron tal vez, no sé, en una cárcel donde no los alimentaban bien. Entonces mueren ellos y al encarnar pues quieren comer, 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 comer y no se llenan, ¿verdad? Son personas que, vamos a decir, el famoso pecado de la gula, ¿verdad? No es que sea un pecado, sino que tuvieron esos problemas en su vida anterior y ahora quisieran comerse el mundo, vamos a decir. Tercero, psicóticos. Son hombres y mujeres que han vivido muchas vidas pasadas, siendo guerreros, defendiendo y luchando por una causa muy importante. Se sacrificaron, combatieron y ganaron batallas, pues sabían y creían que su causa era justa, pues la buena causa los hacía buenos y hacía malos a los contrarios. Pero por lo general ellos fueron traicionados, derrotados o muertos por aquellos en los cuales confiaban. Sienten pánico al hecho de tener sexualidad y sentimientos afectivos, pues eso sería igual a traicionar sus propios ideales, y entonces serían los malos. Tienen miedo en todo momento de su vida, que todo para ellos es una batalla tras otra, y el mundo es un gran campo de batalla, donde luchan sin descanso alguno. Son personas agresivas en todo momento y lugar. Esos son, pues por lo general, los guerreros, ¿verdad? Las personas que lucharon en su vida anterior por una causa. Ellos consideraban esa causa buena, ¿verdad? Y las personas que no pensaban igual que ellos, pues eran personas malas, ¿verdad? Y ahorita pues estamos viendo también ese tipo de karma, ¿verdad? En lo que es Siria, por ejemplo, lo que es esas personas que están luchando por algo que ellos consideran bueno, ¿verdad? Y que la mayoría de las personas consideran malo, ¿verdad? Entonces ahí hay una especie de discrepancia o enfrentamiento, ¿verdad? Pero es simplemente que en su vida anterior ellos fueron ese tipo de personas y ahora siguen luchando, siguen viviendo en ese estado de conciencia, vamos a decir. Número 4.
controlados o manipulados, borregos, entre comillas, ¿verdad? También hay esas personas, ¿verdad?, que traen el karma de pues, ser unas personas que los controlan fácilmente o se manipulan con una facilidad muy grande. Dice, estos hombres y mujeres en sus múltiples vidas pasadas han sido invadidos y controlados en todos los aspectos de sus vidas, pues se han visto controlados y atrapados sin que se les haya permitido expresarse o actuar como ellos querían, pues sufren los efectos de haber sido encarcelados, esclavizados o bajo un estricto control político o religioso por parte de otros seres humanos, pues la expresión y la actuación fuera de la norma aceptada era peligrosa, y entonces tuvieron que someterse a dichas normas. Anhelan la libertad, pero no tienen el valor de reclamarla, ni mucho menos como liberarse, y entonces están resentidos con todo el mundo por su falta de autonomía y dependencia. Están totalmente apagados y sin buena voluntad. Estas personas son como autómatas y viven sin ninguna meta, sin ningún reto, pues viven por vivir. Entonces, pues también vemos en el diario vivir, ¿verdad?, a personas que son manejadas, manipuladas, puede ser, no sé, a través de un pensamiento, a través de una meta, a través de ideales, vamos a decir, ¿verdad? Y las gentes dan su vida por eso y ahí van haciendo, por ejemplo, manifestaciones multitudinarias o presentándose en grandes cantidades frente al gobierno o frente a personas, ¿verdad?, que se supone les van a reclamar algo. Y por último, el punto número 5 nos dice acartonados. Ese también es un karma, ¿verdad?, de vidas anteriores que ahorita en la actualidad pues también hay personas que encajan en ese patrón, ¿verdad? Dice, acartonadas, estos hombres y mujeres en sus múltiples vidas pasadas han tenido que aparentar ser perfectos, sin falla alguna ni ninguna debilidad, para poder sobrevivir. Así, al ir creciendo, crecía la negación en su mundo interior. Así, cualquier experiencia negativa era negada automáticamente y se concentran en un mundo positivo, ocurriera lo que ocurriera. Entonces, esas personas son esas personas tan perfectas, ¿verdad?, que las ves impecables, que vas a su casa y todo está en orden y todo está perfecto y ellos se mueven en un área perfecto, piensan perfecto y actúan perfecto. Pero si te das cuenta, todo eso es como una especie de cárcel, como una especie de cubo donde están encerrados, ¿verdad? Esas personas no pueden actuar por sí mismas, actúan de acuerdo a un concepto, de acuerdo a un precepto y no se salen de allí, ¿verdad? Entonces, esos son las personas acartonadas, que las ves siempre muy rígidas, las ves siempre muy correctas, las ves siempre muy perfectas. ¿Por qué? Porque han puesto toda su atención en lo externo, vamos a decir, en el mundo externo, ¿verdad? No se han fijado en su mundo interno. Están totalmente fuera de ellos, actuando fuera de ellos, viviendo fuera de ellos. Por eso es como esa especie de perfección que ellos siempre tienen o siempre quieren estar ahí, no pueden salirse de allí. Haz de cuenta que es una rigidez absoluta. Luego nos dice, estas personas tienen una excelente comida, excelente escuela, excelente vestido, o dicho de otro modo, la idea es el de centrarse solo en lo bueno y negar lo malo, y entonces ellos crean una máscara, volviéndose unos soñadores que están mal ubicados en este mundo, y dicen para sí que todos los hombres y mujeres del mundo son un rebaño de corderitos que van al matadero, pues ellos viven en el mundo exterior, negando y enterrando su mundo interno, pues ellos no creen que exista este mundo interno, siendo solo un cuento fantástico o un juego de engaño a bobos, pues lo que han perdido es a ellos mismos. Y es cierto, esos seres pues no se reconocen como seres, sino que se reconocen como autómatas, ¿verdad? Como personas que viven de acuerdo a un concepto, como les decía ahorita, un concepto rígido. Ellos no pueden verse ni llorando ni riendo, simplemente están
en un estado de conciencia fijo. Entonces, por eso son los acartonados, ¿verdad? Esos serían los tipos, ¿verdad?, karmáticos que se presentan en la actualidad. Bien. Dice, entonces el karma obliga al alma a hacer lo que debe de hacer, patrón conductual. Bien. El karma, pues, como decíamos al principio, pues es causa y efecto. Entonces, si yo en mi vida anterior, ¿verdad?, fui una persona deshonesta, que me burlaba de la gente y todo, entonces ahora vengo con una, ¿cómo te diré?, especie de carga, entre comillas, ¿verdad?, porque tengo que pagar todo eso que yo hice, ¿verdad? Si fui deshonesto, entonces van a ser deshonestos conmigo. Si fui burlista, se van a burlar de mí. Si yo engañé a las mujeres, ahora voy a ser engañado. Y así, ¿verdad? Entonces, el alma pues se tiene que enfrentar a esas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decimos, es el equilibrio, simplemente. Si en la vida anterior hice y deshice, entonces en esta vida tengo que pagar lo que hice y deshice, ¿verdad? O sea, si cometí errores, entonces ahora tengo que enfrentar esos errores, ¿verdad?, y vivirlos en carne propia. ¿Para qué? Pues para precisamente darme cuenta, ¿verdad?, de lo que tengo que equilibrar, que tengo que compensar, ¿verdad?, tengo que rectificar. Y entonces, al darme cuenta, pues automáticamente actúo en consecuencia, y entonces ese karma se empieza a diluir o ya empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos aceptando, ¿verdad?, dándonos cuenta de que cometimos ese error y que ahora queremos enfrentarlo, ¿verdad? Y entonces, al querer enfrentarlos, al darnos cuenta de eso, el error empieza a disiparse, ¿verdad? Ahora, si no lo enfrentamos así en positivo, queremos luchar contra ese efecto, ¿verdad? Entonces, en lugar de disolverse, pues se puede multiplicar. Y de hecho, ¿cuántas veces en lugar de mejorar las cosas, las empeoramos, ¿verdad? Siendo, vamos a decir, tercos, siendo personas que no aceptamos, ¿verdad? Entonces, vuelve a repetirse ese evento. Y si yo estoy en mi estrés, vuelve a repetirse otra vez, hasta que a través de ese enfrentamiento y de ese sufrir, vamos a decir, pues me doy cuenta y rectifico, y entonces aprendo de aquello que me estoy enfrentando, ¿verdad? Lo aprendo, lo soporto, lo supero, y entonces se diluye y desaparece, ¿verdad? Ahora, como decimos, actuando positivamente podemos disolver karmas de una manera más fácil y directa. Aquí, pues, en las clases pongo un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, si yo pido prestado a una persona, vamos a decir 10,000 pesos, y le digo, te la voy a pagar dentro de un mes, ¿verdad? Y la persona dice, ok, aquí están los 10,000, pero fírmame una letra o un pagaré. Y entonces, pues, se firma la letra y el pagaré. Y pasado el mes, ¿verdad?, la persona viene a cobrarme y decirme, oye, me debes 10,000 pesos. Y si yo le digo, no te pago nada, ¿verdad?, ni te conozco. Entonces, esa persona pues va con un abogado, ¿verdad?, y le dice, oye, esta persona me debe 10,000 pesos, cóbrale tú. Y entonces viene la persona, ¿verdad?, a cobrar, y ya no son 10,000, sino son 12,000. ¿Por qué? Porque el abogado ya está ahí poniendo su costo, ¿verdad?, o su trabajo. Entonces, si yo digo, no te conozco ni acepto eso, ¿verdad?, entonces el abogado va con un juez, y el juez, pues, entonces viene y me dice, debes aquí 15,000 pesos. Espérame, pero si yo no debo eso, ¿verdad?, y no lo pago. Entonces el juez, pues, decide, y entonces la persona va a dar a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que se fue agrandando, no aceptando, ¿verdad?, esa causa que motivó el efecto, ¿verdad? Entonces se fue agrandando, se fue haciendo múltiple. Bueno, ahora, ¿cuál es el lado amable de este ejemplo? Bien,
es cuando, se pide el dinero prestado, se firma la letra y todo, y antes de que se termine el mes, ¿verdad? Voy y le digo a la persona, mira, no te pago todo completo, pero anóteme ahí 5,000 pesos, ¿verdad? Y dice, ok, está bien. ¿Y para cuándo me das el resto? Y digo yo, pues dame un poco más de tiempo, unos 15 días más. Y entonces, antes de que termine los 15 días, va otra vez la persona y le dice, anótame 3,000 pesos más, ¿verdad? Y entonces la persona pues dice, ok, está bueno, con esto ya llévate tu letra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un caso, pues fue la persona a dar hasta la cárcel, y en el otro caso, se recuperó la deuda, ¿verdad? Muchas veces hasta menos de la deuda, se pagó menos de la deuda. Bueno, acá fue porque siempre se opuso a aceptar ese cobro, ¿verdad? Y en este lado, no, en este lado la persona enfrentaba a esa deuda, ¿verdad? Y entonces iba pagándola, pero se veía la disposición de la persona por pagarla, y entonces ya el dueño del dinero pues le dice, bueno, pues ahí déjalo así que quede. Entonces, así es esto. Si actuamos positivamente, ¿verdad?, frente a situaciones negativas, se van a ir disolviendo, se van a ir quitando. Ahora, también existe un estudio metafísico que se llama patrón conductual. Precisamente ahí, en ese estudio, ¿verdad?, se analiza a la persona desde que fue concebida en el vientre de su madre hasta el día actual en que está haciendo el estudio. Entonces ahí salen todo lo que trae arrastrando la persona de vidas pasadas, enfermedades, posiciones que no ha pagado, o deudas que no ha pagado, ¿verdad? Y entonces la persona, al darse cuenta de ello, empieza a rectificar, ¿verdad? Y entonces ya se va diluyendo esos karmas. Entonces sí podemos diluir karmas en una encarnación, si somos aplicados, ¿verdad?, en darnos cuenta de esas situaciones y pagarlas, vamos a decir, en este plano, ¿verdad? No necesitamos ir a otro plano, aquí es donde se paga todo. Viene uno a enfrentar aquí su situación, y aquí es donde viene a pagar.